Buenos días a todos, soy el Dr. Mateo Segura y en el día de hoy daremos inicio al ciclo de preguntas y respuestas con las dudas que ustedes hayan planteado en los distintos foros. Primera pregunta, con respecto a los cronogramas y temas. ¿Son solamente los nombrados los que se verán en la cursada, ya que en la bibliografía, el libro de Argente Álvarez, se presentan más contenidos? Bien, este tema ya fue desarrollado en el seminario de introducción a la cursada, en donde se explicó que en los seminarios se hará énfasis en aquellos temas que presenten mayor dificultad en su entendimiento o aquellos que sean un pilar para entender dicho tema. ¿Bien? En la bibliografía aparecen muchos más temas, los cuales no serán abordados durante los seminarios, como por ejemplo el sistema linfático, sistema venoso superficial, bien, o tejido celular subcutáneo, pero que sin embargo son importantes que lo sepan y que serán evaluados. Si surge alguna duda con respecto a estos temas, obviamente tienen a su disposición los foros para hacernos unas preguntas o luego las clases prácticas cuando volvamos a la modalidad presencial. Pasos del examen físico. ¿No sería conveniente realizar primero la ocultación antes de la palpación, ya que en abdomen se pueden crear nuevos ruidos por las presiones ejercidas? Bien, esto es así. Cuando lleguemos al capítulo de abdomen, veremos que en ese sistema justamente se modifica el orden de los pasos del examen físico, pero es únicamente en ese sistema. Bien, en el resto de los sistemas se mantienen los pasos que ya fueron dados anteriormente. Febrícula. El término febrícula se encuentra en el libro Argente Álvarez. Estaba buscando la definición y no la encontré. Bien, en el libro Argente Álvarez es cierto, no existe el término febrícula, tampoco el término episodio subfebril, bien, que son términos antiguos que se utilizan en bibliografías clásicas de semiología o en otras bibliografías, pero sin embargo es un término muy utilizado en la práctica clínica y fue por eso que se dio. Por ejemplo, en el libro Suros, en la 8ª edición, aparece el término febrícula, así como también en otros libros que son distintos al Argente Álvarez. ¿Bien? Pero es un término muy utilizado en la clínica y fue por eso que se dio durante el seminario. La siguiente pregunta tiene que ver con la hipertermia versus la hiperpirexia. Bien, es un tema difícil de abordar, es un tema bien fisiopatológico y que en la semiología cuesta mucho, en un primer momento, en un primer contacto con el paciente, poder decir si es una hipertermia o una hiperpirexia. ¿Bien? Para poder determinar de qué se trata, hay que estudiar profundamente al paciente para poder dar un diagnóstico certero. Pero, volviendo a la pregunta, podríamos decir que en la hipertermia existe un fracaso en los mecanismos termorreguladores que pueden ser tanto centrales a nivel hipotalámico como periféricos, como por ejemplo una disminución en la disipación del calor. Mientras que en la hiperpirexia, el ajuste de la temperatura interna a nivel hipotalámico está elevado, pero se conservan los mecanismos de control de la temperatura. Es decir, en la hiperpirexia, en resumen, a nivel hipotalámico está conservado los mecanismos de termorregulación, mientras que la hipertermia hay alguna falla en los mecanismos de control de la temperatura corporal. Esta falla, como dijimos anteriormente, puede ser central o periférica. Fiebre de origen desconocido. Este es un tema muy controversial, es un tema que se verá en profundidad en medicina interna, dado que se necesitan, para hacer un diagnóstico certero, el uso de estudios complementarios. Clásicamente decimos que en la fiebre de origen desconocido tiene que haber por lo menos una duración de 3 semanas, que la temperatura corporal haya superado los 38 grados centígrados por lo menos en 3 ocasiones, y que haya una imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico luego de una semana de evaluación con el paciente internado. Este último punto es controvertido, hoy en día también se acepta 15 días en un paciente ambulatorio, pero que se le esté haciendo un seguimiento estricto y que no se pueda lograr un diagnóstico etiológico correcto. ¿Bien? El tratamiento obviamente dependerá de la causa y dependerá del estado general del paciente. No es el mismo tratamiento que se implementa en un paciente que conserva sus signos vitales, alguno que tenga alguna descompensación hemodinámica o clínica. ¿Bien? Entonces, el manejo de este paciente va a depender mucho de su estado actual. Con respecto a la última pregunta de este tema, en cómo se evalúa en la práctica clínica, todo dependerá de dónde nos llegue ese paciente y dónde nos ubiquemos nosotros. Si nosotros estamos como médico de guardia, actuaremos como en todo caso de fiebre, buscando las principales causas.
En el caso de que no se pueda determinar de dónde venga esta fiebre, que el paciente esté compensado hemodinámicamente y que hayan pasado pocos días, se dan pauta de alarma y algún antitérmico convencional. Distinto es si el paciente está internado o si el paciente presenta alguna falla a nivel clínico, ¿bien? Entonces, igual todos estos temas son temas de medicina interna que iremos viendo a partir del año que viene, pero a grandes rasgos, para lo que nos importa ahora en semiología, en una primera instancia se estudia como un episodio de fiebre común, que si se prolonga en el tiempo habrá que ir pidiendo estudios de mayor complejidad para estudiar cada vez más al paciente. En líneas generales, los casos de fiebre de origen desconocido responden a infecciones comunes, pero con una presentación atípica, a coagulopatía, que es un tema muy grande que veremos en el año que viene en medicina interna, o a neoplasias, que son las fiebres de origen tumoral. Por eso siempre se empieza de estudios de menor complejidad, como ser un laboratorio general, una radiografía de tórax, un hisopado de fauces de ser necesario, hasta estudios de mayor complejidad, como una tomografía o una resonancia, pedir marcadores tumorales, etc. Y por último, actividades propuestas. ¿Sería posible enviar algunas actividades de semiología para desarrollar en casa, como por ejemplo casos clínicos? Bien, sí, no solamente es posible, sino que es algo que vamos a realizar. Estamos esperando a empezar con los temas, digamos, ya de sistemas, los capítulos con respecto a los sistemas, que empezamos esta semana con cabeza y cuello, para empezar a plantear casos clínicos, para ir pensando un poquito cómo se realiza el examen físico. La idea ahora en esta modalidad virtual es que cada uno lo realice en su casa, pero estamos tratando de adaptar lo que vendría a ser la práctica que haríamos en la sede French de forma virtual. Para eso vamos a implementar casos clínicos, entre otras actividades, que serán publicadas en el foro y que obviamente es una actividad obligatoria que cada uno deberá desarrollar. Bien, esa fue la última pregunta. Obviamente, a partir de esta semana están disponibles todos los foros para que planteen las preguntas que quieran, que se irán respondiendo. Y también solicitamos que participen en los foros, en las actividades que nosotros les vayamos proponiendo, que realicen las actividades, así como también las evaluaciones de cada tema que se irán planteando. Muchas gracias.